lo tenemos a Gustavo Córdoba, de una consultora de Suban Córdoba y Asociados, donde ha hecho un estudio y digamos, con el tema de Vicentín, un informe sobre Vicentín Argentina. Y qué mejor que Gustavo Córdoba nos vaya contando de qué se trata este manejo de intervención y un poquito de expropiación. Gustavo Córdoba, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Un gusto, como siempre. Es un gusto poder hablar con vos y gracias a vos que podés ayudarnos con esto para poder informar a la gente, porque muchas personas no saben o no entienden o dicen, ¿qué pasa? ¿Volvemos a Venezuela? ¿Vamos a ser Venezuela? Pero en realidad, ¿vamos a recuperar lo que nos robaron? ¿Qué opina Gustavo Córdoba? Es un dilema. Primero que Venezuela está muy lejos, ¿no? Y la mayoría de los argentinos apenas tiene formada una opinión respecto de la intervención del Estado en Vicentín. Sí está claro que, a ver, en nuestra medición hemos detectado que un 40% de argentinos no tienen la más mínima idea de lo que está pasando con esta empresa. Y en el fondo te diría que yo no sé si eso es tan malo, porque evidentemente hay mucha gente a la cual no es que no le importa, pero tampoco entra dentro de la esfera de su interés, ¿no? Pienso, por ejemplo, a alguien que vive en el extremo sur del país o en el norte, Puerto Iguazú, La Quiaca, provincias donde a lo mejor la producción agropecuaria no releva demasiado interés. Lo que sí está claro es que a partir de este dato de que hay mucha gente, un 40% que no tiene ningún tipo de información, podemos extraer un par de conclusiones, ¿no? Que quizás, a ver, cuando preguntamos si la gente estaba a favor o en contra de la intervención barra expropiación del Estado a la empresa Vicentín, nos topamos con un primer dato. Un 38% dijo estar de acuerdo y un 36% dijo estar en desacuerdo. Este primer dato nos arroja una paridad casi absoluta, ¿no? Un empate técnico si fuese una elección. Y la verdad es que ahí habría que empezar a entender que parte de ese 40% que dijo que no estaba informado, al momento de tener que elegir la intervención o no de la empresa, se paró en contra, ¿no? Es decir, que mucha gente desinformada, al momento de preguntarle si estaban a favor o en contra, encontraron una especie de posición a partir de su cuestión ideológica, ¿no? Su pertenencia a, por ejemplo, a tener una mirada de un Estado chico y notablemente se pararon del lado del rechazo. Pero cuando preguntamos si era necesaria la intervención, fíjate qué interesante que cambió un poco el panorama, porque solo un 30% nos dijo que la intervención no era necesaria y pasamos a un 47% de argentinos que nos dijeron que sí era necesaria la intervención, pero con sus bemoles, ¿no? Porque la mitad de ese 47% dijo que era necesaria y urgente la intervención, y la otra mitad que era necesaria pero no urgente. De aquí podemos extraer la idea de que quizás para muchos argentinos no estaba mal, ¿no?, la idea de la intervención, pero que quizás no era el momento adecuado o no es el modo del adecuado, ¿no? Porque viste que también la forma tiene que ver con el todo. Claro. Y creo que más allá de que el gobierno puede llegar a tener elementos para intervenir en la empresa, creo que hay mucha gente que entiende quizás que la prioridad es salir de la pandemia, ¿no? De la crisis económica derivada de la cuarentena. Y tener que hacernos cargo de, como sociedad, del pasivo que han dejado estos empresarios que manejaban la empresa Vicentín, bueno, a muchos no los seduce demasiado esa idea, ¿no? Bueno, pero ahí está, por ejemplo, cuando hablamos de ese pasivo, cuando hablamos de esos préstamos que ellos tomaron, cuando hablamos de toda esa letra chica que en realidad la gente no la sabe, ¿qué le podemos decir al vecino, al que está del otro lado? Porque de eso se trata también de que se informen qué hacían con ese dinero, porque supuestamente era para pagar a los chacareros.
Y Bueno, está claro que hicieron una brutal transferencia de activos hacia fuera del país, ¿no? La creación de empresas offshore y la creación de sedes en Uruguay y en Paraguay, estaba claro que estaban fondeándose fuera del país, una típica actitud de muchos empresarios en la Argentina. Macri a la Y yo te cabeza. diría que ahí hubo un primer Macri a la error del cabeza, gobierno, déjame decirlo. Macri estaba a porque la cabeza de eso. sí, Se claro, corta. pero a ver, ahí hay otra cuestión. Te escucho, te escucho. ¿Me escuchás? Ahora sí. Te decía lo siguiente, que hay otra cuestión con Macri. Hay otra cuestión con Macri que es interesante. La gente sabe que el gobierno anterior tiene y tuvo una enorme responsabilidad en las maniobras de la empresa, ¿no? Digo, el hecho de haber sido los principales aportantes de la campaña electoral, la irregularidad de esos créditos otorgados hasta en el último día de gestión. Digo, eso la gente lo entiende, ¿no? Y cuando lo preguntamos, casi la mitad de los argentinos están de acuerdo con eso. El problema es que los votantes de Macri no les importa, porque para ellos, digo, si no está cerca de su eh, creencia, es todo mentira. Entonces vivimos en un mundo donde aún la verdad está sospechada de mentira. Y esto es increíble. Lo que sí está claro es que además tenemos un segundo problema, es que nadie le cree a la justicia. Una justicia donde saben, o sabemos todos, que de haber algún responsable lo van a encontrar con suerte y viento a favor dentro de varios años, por allá adelante, ¿no? En algún Claro. momento de la historia argentina encontrarán o no algún Y no lo responsable. vamos a ver Entonces, sentado en el Comodoro Pi. Quizás. claro, y digo, fíjate que cuando nosotros hacemos el ranking de la confiabilidad institucional, no por nada la justicia siempre está dentro de los tres últimos, ¿no? En la desconfianza. Ahí hay un tema que tiene poco y nada que ver con la intervención del gobierno en Vicentín, pero vuelvo a insistir con un gobierno, cuando tiene que tomar decisiones, no importa la decisión, lo que tiene que hacer es trabajar los márgenes de consenso. ¿Qué significa esto? No va a haber un 100% de gente de acuerdo con una medida, pero el gobierno necesita instalar el debate y tratar de ampliar y de ensanchar esos márgenes de consenso y tratar de achicar el disenso. Claro. Me parece que con el tema Vicentín el gobierno cometió un par de errores de subestimación, de no precipitar una discusión, de quizás apuntarle a la empresa y no a los empresarios inescrupulosos, de no clarificar demasiado bien el rol de Macri y del gobierno Macri y la relación y la campaña electoral de esta empresa. Por ahí creo también subestimaron cómo iba a evolucionar, ¿no? Porque si vemos desde el momento que arrancó el tema y lo vemos hasta el día de hoy, bueno, el gobierno ha tenido escenarios de restricciones, ¿no? Yo No, lo, yo no creo que no deben estar para nada contentos en la Casa Rosada con cómo ha evolucionado el yo lo tema. veo a Alberto con un problema de comunicación. Yo lo veo a Alberto con la parte de comunicación quizás un poco solo. Quizás lo están dejando un poco solo. Y hay errores de comunicación que son fundamentales para que esto se pueda entender, interpretar, y no tengan, como en el trabajo tuyo, que hablas de qué tan necesaria y urgencia considera que es la medida adoptada por el gobierno nacional. ¿Sí? Vos ahí tenés, por ejemplo, necesaria y urgente, te dicen un 24,6%. Te dicen necesaria pero no urgente el 22%. Cosa que lo tenemos que ir sumando eso, porque están hablando de que es necesario. Y te dicen innecesario, te dice un 30%, y un 22 y pico que no sabe y no contesta, ¿no? Ahora, si Había sumamos margen. parte de ese 22 y medio, y parte del otro, tenemos más del 50% que están diciendo, che, esto es necesario, porque la Argentina tiene que buscar otra forma de poder producir y no estar de rehén de un sistema, de rehén de la comercialización de granos, ¿no? Pero déjame decirte una cosa, yo con ese planteo estoy absolutamente de acuerdo, no discrepo con eso. Sí voy a discrepar, me voy a tomar la libertad de Vamos, disentir con vos, Santiago, en un punto. bien. Hoy la política se presenta en formatos comunicacionales. No existe ninguna otra posibilidad de que la política no tenga formato comunicacional. Por lo tanto, no hay errores comunicacionales de la política, sino errores políticos.
El problema de los gobiernos, de este y de varios gobiernos, es que toman las decisiones y después, al tiempo, por los impactos negativos, se preocupan de darle formato comunicacional a la decisión que tomaron. Eso es un error y debiera ser desde el momento mismo que vos empezás a discutir una idea, antes de tomar la decisión, tenés que pensar en los formatos comunicacionales, para que no te ocurra lo que pasó, por ejemplo, con Vicentín, con el gobierno. Está solo entonces. El gobierno quizás confundió Hola. Está solo entonces, le está faltando esa patita. Más que solo, Santiago, déjame decirte esto. Yo creo en la profesionalización de la comunicación de los gobiernos y me parece que muchos gobiernos difunden muy bien su actividad, pero no planean estratégicamente. Les falta una pata de estrategia de comunicación, por lo menos evaluaciones de cómo puede llegar a recibir la sociedad lo que vos le vas a comunicar. Fíjate que en varias conferencias de prensa donde Alberto Fernández estuvo brillante, cometió errores, ¿no?, que nos provocaron pequeños escandaletes diplomáticos con Chile y con Paraguay, por ejemplo, por una distorsión o por mala información presentada en los gráficos. Y eso también es comunicación, pero es política porque las decisiones son políticas y los que toman las decisiones de dejar afuera el formato comunicacional después le echan la culpa a la comunicación porque es la forma más cómoda de no hacerse cargo. Cada vez que alguien diga la culpa es de la comunicación, yo te digo, son problemas políticos. ¿Te puedo poner una coma? ¿Puedo poner una coma? Sí. Yo digo, ¿no? O sea, cuando vos hablás del COVID-19, ¿qué hizo? Se rodeó de los profesionales necesarios para poder tener una capacidad y capacitación para poder afrontar determinada situación. Con la comunicación pasa exactamente lo mismo. Yo creo que también él tiene que tener su equipo comunicacional que no lo haga equivocar en estas cosas. Sí que parte de la política, pero también creo que necesita un buen asesoramiento desde la parte comunicacional. No, coincido. Y lo tiene. Creo que en el fondo él también es responsable de este formato de toma de decisiones. Ha alternado buenas y malas, a mi criterio, pero cuando vos tenés un equipo y una cabeza de equipo formados que entiendan todos la necesidad de mantener alto el nivel de profesionalismo en la comunicación, los errores son mínimos, porque, fíjate, los triunfalismos, el no querer comunicar cosas que a lo mejor a la gente no le va a gustar, en contextos de pandemia, nosotros hemos cometido un montón de errores. Decir que no fuimos los únicos, ¿no? Porque prácticamente todos los gobiernos en todo el mundo tuvieron un altísimo grado de improvisación. Para nosotros lo mejor que hubo fue la decisión temprana de ir a la cuarentena y por otro lado encontrar un espacio en común con líderes opositores para mostrarle a la sociedad argentina que había cohesión desde la política para afrontar la cuarentena, ¿no? Estos dos episodios nos reconocen en todos lados, Santiago, pero de ahí para acá, fíjate, el gobierno arrancó con niveles altísimos, pero altísimos, inéditos, de aprobación para una gestión en el comienzo de la cuarentena. Y ha ido perdiendo apoyo, sigue estando alto, sigue teniendo crédito abierto, pero creo que cada vez ha tenido escenarios más restrictivos porque ha ido cometiendo errores. El tema Vicentín, me parece, pensaron que quizás tenían el mismo apoyo que les daba la cuarentena y la verdad es que hoy los consensos son muy precarios. La sociedad te da el apoyo para la cuarentena, pero solamente para lo de la cuarentena. Ahí creo que hubo un error de lectura de la política, ¿no? Y de aparte, creer que tiramos este tema en este momento y vamos a salir bien. Y aparte, digamos, el poder político de oposición tiene aceitado los medios de comunicación de manera tal que los medios de mayor envergadura de comunicación están constantemente machacándole a la gente los errores, cuando hay muchas cosas también para decir que no se dicen. Bueno, ahí déjame decirte, te pongo yo una coma. Dale. Te pongo una coma ahí. Si eso es parte de lo que ya conocemos, ¿por qué no tomarlo en cuenta a la hora de elaborar una estrategia de comunicación?
Tal cual. Tal cual. Por eso digo que yo lo noto huérfano desde ese lado, ¿no? No huérfano porque quiero hablar mal del presidente, no. Huérfano porque yo necesito que el presidente esté fuerte, que los medios de comunicación, no importa si somos chicos, grandes medios, que estemos tratando de llevarle a la gente la verdad de la cosa. Porque el problema que tiene la gente, que los grandes medios hegemónicos llevan lo que ellos necesitan transmitir políticamente. Y el pueblo... Pero déjame decirte algo, Santiago, déjame decirte algo. Vivimos una época, la actual, de cambios extraordinarios, ¿no? Lo digital se está apoderando incluso de la cuestión comunicacional. Este gobierno tiene la enorme facilidad de que hoy todavía cuenta con un gran apoyo de la opinión pública, tiene un 70% de aprobación en todo el país, y me parece que eso es muy significativo. La oposición y los medios, por el contrario, son los que tienen que desgastar al gobierno, sobre todo los medios que han perdido credibilidad, ¿no? Porque es como que ya la cuestión del buen periodismo, la cuestión del periodismo independiente ya es algo que no existe más, y el periodismo, sobre todo los medios mainstream, los medios más importantes de Buenos Aires, necesitan hacer militancia opositora para mantener audiencia, porque con el coronavirus ha ocurrido un fenómeno, ¿no? Donde las audiencias se han disparado, han abandonado los medios tradicionales y han ido a multitud de medios pequeños y, por qué no, también a las redes sociales. Entonces, frente a ese fenómeno, les conviene a determinados medios cuidar su cliente directo, ¿no? Que son muchos empresarios antigobierno, y por eso el discurso de los medios de comunicación pegándole, fíjate vos, por ejemplo, La Nación, ¿no? Que por un lado decían que el banderazo contra el gobierno era algo espontáneo, y hoy La Nación publicó un cronograma con lugares y horas donde se iban a concentrar los opositores. Pero al margen de eso, creo que eso también es un insumo que el gobierno nacional debería haber tenido en cuenta para hacer una correcta planificación. Eventualmente hay un montón de formatos que el gobierno puede adoptar para generar amplios consensos. Yo te diría que en un momento de pandemia como el que estamos ahora, con una economía tan precaria que sufre no solamente los 4 años de Macri, sino las restricciones de la cuarentena, me parece que apelar a lo institucional paga mucho más que apelar a las diferencias. Por lo tanto, yo debería decirte que más allá de eso, la intervención de Vicentín, yo no sé si este era el buen momento para que el gobierno tomase la iniciativa. Más allá de que en lo personal puedo estar de acuerdo con la finalidad, ¿no? Porque evidentemente ha habido un error de lectura. Yo coincido con la mirada tuya, Santiago, de ver un gobierno que tiene ciertas debilidades y ciertas fortalezas, sobre todo en el aspecto de cuando necesita pasar al formato comunicacional. Pero te diría que es una coalición. Las coaliciones por lo general tienen distintos puntos de vista. Nosotros no estamos acostumbrados a ver un gobierno de coalición funcionando, así que habrá que ver cómo se acomodan los tantos, ¿no? Yo tengo la expectativa de que una vez en el Congreso los equilibrios internos de la coalición gobernante lleven a buen puerto a este tema. Digamos, ¿para qué cree Gustavo Córdoba que el gobierno quiere Vicentín? En principio, ¿para qué cree Gustavo Córdoba? ¿Y para qué Gustavo Córdoba ha trabajado en eso para que la gente opine? Yo no sé si preferís decir lo que opina la gente o preferís decir lo que opinás vos también. No, te voy a decir lo que opino yo y te voy a ser 100% sincero, Santiago. Bien. Yo no sé lo que persigue el gobierno detrás de la intervención o expropiación de la empresa Vicentín. No lo sé. La verdad, he tratado de indagarlo y lo metimos en la última investigación porque nos parecía sumamente importante, porque, fíjate, es el primer tema que le pone un paréntesis concreto a la cuarentena. Es el único tema que corrió de los titulares y de la agenda de comunicación a la pandemia. Entonces nos parecía que tenía la entidad suficiente como para profundizar un poquito la investigación, y a mí me gustaría saber realmente qué persigue el gobierno, ¿no? Indudablemente
hay una mirada de preservar fuentes laborales, ¿no? De preservar a la cadena productiva que está alrededor de Vicentín, ¿no? En la provincia de Santa Fe. Pero no sé, la verdad, honestamente, te voy a ser franco, no tengo la menor idea de qué intenta el gobierno con esta intervención. Y el Estado, digamos, el Estado Nacional, eh, ¿demostró o no demostró que con YPF las empresas estatales pueden ser rentables? Sí, claro, pero hay un contexto y vuelvo a insistir con la idea de que las formas también tienen que ver con el todo, ¿no? En un contexto donde, mirá qué interesante esto que te voy a decir, los peronismos más moderados son justamente los peronismos de la zona o de la franja central del país. Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Y el gobierno no tuvo una narrativa o un discurso orientado a generar consenso en ese votante. Al día de hoy yo no he escuchado que el gobierno diferencie o tenga un mensaje segmentado, sino que el gobierno ha explicado poco. Por lo general hemos escuchado a la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti como la voz cantante, pero no mucho más que eso, ¿no? El presidente a la defensiva en algunos medios. Entonces yo te diría que el tema Vicentín puede ser mejorado, es perfectible. Le hemos dado o le ha dado el gobierno a la oposición en bandeja un gran tema para pararse y hacer oposición. Digo, fíjate que antes de Vicentín la oposición estaba tratando de encontrar la endija por la cual pegarle al gobierno, que tenía niveles de aceptación realmente muy altos, y encontró en Vicentín una causa que les ha permitido nuclearse, porque ellos venían claramente con enormes problemas de cartel, Santiago, ¿no? Claro. Porque una cosa es la oposición que está en función de gobierno, como Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador jujeño, el gobernador correntino Valdés o el mendocino Suárez, y otra cosa es la oposición en la calle o en el llano y en función legislativa. Cuando vos hablás, Gustavo, con la gente sobre si digamos, la empresa Vicentín fue beneficiada por Macri, la gente ¿qué reacciona ahí? ¿Qué dice? No, claramente lo tiene muy claro, que hubo una especie de favoritismo. Prácticamente un 45% de argentinos nos respondió afirmativamente y solamente un 20% de manera negativa. El resto no sabe, no contesta. Lo cual marca las claras de que ese era un eje quizás a profundizar, ¿no? Fíjate, la empresa Vicentín es una empresa que tiene 90 años en Santa Fe. Por supuesto que tiene raíces económicas muy fuertes en la provincia, pero más que raíces económicas, tiene una identidad cultural muy fuerte. Por lo tanto, ahí también yo detecto que quizás el gobierno subestimó y la encaró con la empresa cuando debiera haber encarado a los empresarios que manejaron esta empresa, que han hecho un mal manejo de la misma y que ha generado que la empresa esté concursada, ¿no? Me parece que ahí también eligió mal, digamos, el andarivel en donde descargar las críticas o en donde focalizarse, digamos, con la acción política. Y ahora, yo digo, ¿no? O sea, los productores de granos, que son los pequeños, no hablemos de los pools de siembra, hablemos de los pequeños productores de granos, con una intervención del Estado, ¿van a estar más protegidos en función de su producción o menos protegidos como lo estaban antes, que si no vendían al precio que les decía estaban sonados? ¿Cómo lo ves? Qué tema, qué tema. No soy especialista del mercado de granos. Lo que sí, Santiago, déjame decirte que tengo una opinión desde hace rato, A ver. que conociendo los niveles de evasión impositiva que hay en la venta de granos en el país, Vicentín es una prueba de eso. Esa oficina que tienen en Paraguay con 4 empleados factura $400 millones al año. Oye, pero ¿Cómo con hacen 4 esos empleados, 4 empleados para hacer tan... qué bien, ¿eh? 4 empleados facturan $400 millones. Me parece que no me cierran los números. ¿A vos? Es una productividad tremenda. No me cierra el blanco ahí. No, Pero lo que te quería decir es esto. El Estado, quizás, en vez de intervenir Vicentín, ¿sí?, debiera tener herramientas modernas, tecnológicas de fiscalización impositiva.
con la tecnología disponible y con un poder de policía que tiene el Estado, me parece que todavía nosotros no estamos controlando desde el punto de vista estatal a los productores agrícolas argentinos, ¿no? Digo, hay una gran vista gorda y no todo el productor argentino está pasando por la parte fiscal. Bueno, lo mismo podemos decir con la venta de ganado en pie. Por eso están tratando... Hay un montón de controles que no se hacen hoy en día. Por eso están tratando de que esto se parezca a la 125,5. Bueno, por eso la pretensión de la oposición es que se parezca lo más posible. No lo van a lograr porque esto no va contra la propiedad privada, esto no es Venezuela, la gente sabe. A ver, solamente 1 de cada 3 argentinos es permeable al discurso de Venezuela. El resto lo rechaza, así que por ese lado yo te diría no tienen mucho margen, porque ese tercio que opina así ya lo vota Macri y jamás va a votar a un gobierno del peronismo, ¿no? Entonces, yo les pediría a la oposición que en ese punto sean un poquito más creativos, que dejen de copiar los moldes que le mandan desde Estados Unidos a la derecha republicana, ¿no? Porque es prácticamente un calco. La diferencia está, por ejemplo, que en otros países han salido personajes como Bolsonaro, pero en la región, mira, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, Argentina en la era Macri, todos siguieron un libreto donde demonizaban, digamos, al sector progresista, al populismo democrático, y demonizaban todo lo que no era, digamos, la derecha ideológica. Claro. Y yo digo, ¿qué tiene de parecido, si tiene alguna letra parecida, algo a lo que era esa, por allá, ley de IAPI? No, mira, los contextos, Santiago, dificultan las comparaciones históricas, ¿no? Digo, hoy la Argentina, más en un contexto de pandemia, que nunca antes había ocurrido algo semejante, por lo tanto es muy difícil comparar cualquier contexto de hoy con algo del pasado. Posiblemente haya un tono, ¿no?, de política pública e ideológica, si querés que forcemos una comparación entre el IAPI y esto de Vicentín. Pero yo tiendo a creer que el gobierno estaba preocupado básicamente por la entrada de los dólares y poder liquidar y garantizarse un caudal de dólares, atento a que Vaca Muerta va a demorar bastante, ¿no?, en producir algunos dólares. Y la Argentina necesita arreglar con los acreedores y tener fuentes genuinas, ¿no?, de dólares, porque los dólares son los que mueven hoy la economía del mundo. Y nosotros no generamos dólares de manera de ir a la imprenta de la Casa de la Moneda e imprimir. Así que yo te diría, Santiago, hay que pensar que hay que arreglar con los acreedores, urgente. Estas prórrogas sucesivas que se están dando no son datos positivos. Y a partir de ese arreglo con los acreedores, tener ya una política económica concreta. Ojalá el gobierno lo logre rápido, porque me parece que esa es la gran garantía que tenemos de poder salir de una cuarentena de manera prolija, de manera ordenada, recuperando a los factores de la producción, ¿no? Porque la Argentina tiene con qué recuperarse. El problema es que en este contexto, con tantas debilidades estructurales y sin hacer el arreglo con los acreedores, yo soy muy pesimista, ¿no?, con el corto plazo. Y en este contexto que estamos viviendo, tanto del COVID-19, la pandemia, estar en casa, el tema que sabemos que se viene lo de Vicentín, y sé que estuviste trabajando con Daniel Iboscus y Daniela Barbieri, haciendo algo al respecto de la intolerancia de los argentinos. ¿Y cómo resultó ese trabajo? ¿Qué notás de la intolerancia? Bueno, fue bastante revelador, porque se nos ocurrió la idea cuando empezamos a ver que en realidad estamos viviendo una nueva normalidad, pero con viejas intolerancias, ¿no? Lo notás en la calle, lo notás en cualquier red social, lo notás en cualquier lado. Lo que pasó en Estados Unidos, que fue para ellos una explosión de racismo, pero que ya lo venían trayendo desde toda la historia, la muerte de ese ciudadano americano de color disparó de verdad unas reacciones que todavía no han frenado. En Argentina, nosotros tuvimos en Chaco y en Tucumán, y la verdad es que lo vivimos en todas las provincias argentinas
cotidianamente hay excesos o arbitrariedades o abusos policiales, o directamente la sociedad argentina tiene una doble vara para evaluar. Lo de Estados Unidos decimos que es racismo, pero cuando nosotros discriminamos en la Argentina, ¿qué es? Cuando somos intolerantes con el que no piensa como nosotros, cuando discriminamos a alguien por su aspecto físico, por su identidad sexual, por el hecho de ser del interior, por el hecho de tener piel oscura, por el hecho de ser mujer, digamos, ¿qué es eso? Entonces, lo que tratamos de hacer es la de darle visibilidad a esta discusión, porque por lo general esto que nosotros investigamos acá pertenece al mundo académico, ¿no? Que muy pocas veces logra subir a la superficie mediática o a la superficie de la realidad de todos los días de la mayoría de la gente. Entonces nos propusimos eso y tratamos de investigar de una manera indirecta, ¿no? Si le preguntamos a cada uno si somos racistas, somos intolerantes o somos discriminadores, la mayoría te va a decir que no, porque nadie va a admitir de primera sí, yo soy racista, nadie te lo va a decir. Pero tratamos de ir de manera indirecta a través de preguntarle cómo cree que es la sociedad argentina, si discrimina o no, el y gobierno, le dimos un montón de ítems. El gobierno anterior tuvo una discriminación cuando fue el tema con Santiago. Y eso fue una discriminación, digamos. Tuvo varios episodios. Lo importante es que esto, Santiago, déjame decirte, excede a los gobiernos, porque evidentemente los derechos humanos, mucha gente se contenta de verlos escritos en una ley, ¿no? De tener la garantía de que existen los derechos. Pero no empujarlos. Pero la verdad, vos y yo sabemos muy bien que no alcanza con eso, porque, a ver, hay un estereotipo, una normalidad, hombre, blanco, perfil europeo, heterosexual, y no toda la mayoría de las personas que viven en la Argentina y en el mundo no tienen ese perfil. Entonces, todo lo que no da con ese patrón es discriminado. Y mucha gente hoy, hay una normalidad y hay una suerte de discriminación moderna que dice que, bueno, que ya las mujeres, las feministas, los gays, las minorías que están buscando garantizar o ampliar su abanico de derechos, que no vayan tan rápido porque ya está, ya la igualdad ya es un hecho y ya no tienen que andar molestando. Y la verdad que eso es muy molesto escucharlo, ¿no? Por eso creo que es importante, después de esta pandemia, cuando la sociedad argentina y la sociedad mundial vaya a una suerte de aprendizaje institucional, este tema de la discriminación, que lo somos en la Argentina, y este tema de las intolerancias, que lo somos en la Argentina, sea uno de los puntos de partida para que por lo menos lo podamos discutir. ¿Vos crees que la intolerancia es parte de la grieta o no? Indudablemente, indudablemente. Es una manifestación de la grieta. Claro. Y decime, Gustavo, ¿cómo ves la salida después del COVID-19? Si la tenemos. ¿La estás viendo? No, ¿Estás difícil. estudiando algo de eso? No, mira, quiero ser optimista, pero creo que los niveles de pobreza que vamos a tener en Argentina después de la pandemia van a ser horrorosos y nos va a llevar, ojalá que un tiempo que sea escaso, pero vamos a estar mucho tiempo tratando de salir y vamos a vivir situaciones realmente dolorosas, ¿no? Mucha gente sumida en la pobreza y con muy pocas herramientas para salir. Vos imaginate, ¿cuántos pensás vos que viven de la economía informal en el país? Que no tienen un contrato de trabajo, que no tienen un contrato asegurado. Yo te diría que la mitad del empleo en la Argentina tiene esas características. Sí, sí. Y le va a costar el doble de tiempo de lo que les va a costar a los que estamos por ahí registrados, ¿no? Que tenemos un salario, que tenemos una empresa, digo, a los que están como informales les va a demorar el doble de tiempo recuperar niveles de facturación o niveles de actividad. Cuidado. Por lo tanto, cuidado que el gobierno anterior hizo una manipulación de esos números. Y te digo por qué, o sea, mi pensamiento, ¿no? Porque a todos los empleados cooperativistas del país le hicieron ese monotributo social. Y al tener, esta es la pregunta que yo te hago a vos, al tener ese monotributo social, pasaron a ser desocupados, que ya están ocupados,
¿o no? Mira, hoy una persona con los gastos que tiene, cualquier persona que facture menos de 40.000 pesos está en línea No, de no, pobreza, 6.000, claramente. 6.000 cobran 7.000. Entonces eso lo creó el gobierno anterior, de esa forma, ¿no? Este, Bueno, es el problema de gobiernos que ven solamente los intereses más cercanos, ¿no? De los grupos económicos a los cuales ellos pertenecen. El dilema de la Argentina es que hubo mucha gente de a pie, mucha gente común y corriente, quizás con un perfil más de votantes del peronismo, que creyó en ese gobierno y aún sigue creyendo, ¿no? Fíjate que defienden intereses de los millonarios como si ellos lo fueran, o defienden los intereses de gente que atacó, digamos, una por una las políticas que beneficiaban a la gente y sin embargo todavía tienen un alto grado de apoyo y de desconfianza al peronismo. Por eso yo creo, volviendo a un tema anterior, el gobierno tiene que pensar en aquellos que, si bien no lo votaron, podrían votarlo. Tiene tal que cual, tener una línea discursiva que tal los cual. acerque a esos votantes que viven generalmente en la franja central del país y que Tal podrían cual. haber ayudado a que el tema Vicentín tuviese un poco más de consenso. Creo que el gobierno tiene que trabajar rápidamente eso, Santiago. Estamos a la voz de Gustavo Córdoba, licenciado Gustavo Córdoba, y para que lo contacten es subancórdoba.com. ¿Es así? Sí, esa es Este, nuestra web, así que por ahí pueden entrar o ponen en Google y ahí va a saltar nuestras redes sociales en el acto. y bueno, muchísimas gracias, Gustavo Córdoba, siempre por tu gentileza que nos permite brindarle a la sociedad, brindarle al oyente un poquito de estas encuestas y de estos pensamientos más académicos para que lleguen a poder pensar que tenemos una alternativa, que no estamos haciendo todo mal, que estamos trabajando para el beneficio de los argentinos. Te agradezco mucho, Gustavo Te Córdoba. agradezco a vos, Un fuerte abrazo. agradecido yo que tengas un gran viernes. Saludos a Paula. Hasta luego. Y ahora sí, nos vamos con Fede Vargas.